Muy bien chicos, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente vamos a completar el tema del imperio de los incas. En esta ocasión vamos a hacer la primera parte, el tema de los incas, y para ello vamos a recordar ciertas características, ¿sí? En el primer imperio inca vamos a representar una etapa de civilización andina, teniendo en cuenta que los incas propiamente no nacen, ¿no?, originariamente de la zona del Cusco, sino son grupos de expansión, podríamos decir migratorios, que vienen de la parte sur altiplánica, lo que hoy en día sería parte de Bolivia y Puno, en nuestra región peruana. Se dice que es una civilización andina que logró su máximo nivel organizativo y se consolidó con el estado prehispánico de mayor extensión en América. Se considera que los incas es la civilización más grande del mundo americano y fue así por su gran extensión. Imagínense que llegó por la parte norte hasta las ciudades de Juan Pasto, en lo que sería Colombia, ¿sí?, hasta el río Maule en el sur, que sería Chile. Luego, pues, atravesaba toda esa direccionalidad, pasaba por Colombia, Ecuador, todo el Perú, Bolivia, centro de Chile y el noreste de Argentina. Estamos hablando de más de 5 países de Sudamérica ahora independientes que pertenecían al gran imperio incaico. ¿Ok? Luego tenemos su origen, ¿sí? El origen, pues nosotros vamos a recordar que es el propósito del cual estos grupos eh, expansionistas llegaron a la zona del Cusco, que va a ser el centro, ¿sí? Vamos a recordar que es una etnia incaica, habría sido fundada por un grupo de hombres y mujeres que habrían salido de la meseta del Collao. Podríamos decir que es un pueblo heredado o, ¿sí?, de herencia tiahuanaca, ¿sí? El pueblo se llamaba Taipicala, de una manera repentina por la invasión que sufrieron por inmensas oleadas humanas, procedentes del sur de Tucumán y Coquimbo. Voy a detenerme ahí y explicar un poquito mejor. Se supone que los Taipicalan era un pueblo bastante tranquilo, que estaban ubicados en la parte sur, eh, sureste, ¿sí?, pegado al lago Titicaca, ¿ok? Era un pueblo totalmente campesino, totalmente ganadero, donde el ganado más importante de la época definitivamente era el guanaco, las alpacas, ¿no? Todos los camélidos andinos que teníamos. Resulta que repentinamente sufrieron una invasión muy fuerte de comunidades que venían del sur de Tucumán y Coquimbo, lo que hoy en día sería Argentina, y que llegaron a poblar estrepitosamente a todas las naciones que estaban al norte de ellas, ¿no?, entre ellas al Taipicala. Taipicala no tuvo la oportunidad de defenderse, por más que tenía un pequeño ejército. La cantidad de oleadas humanas que llegaron a la invasión, lo único que hicieron es hacerle la resistencia y luego destacar a un grupo élite, entre ellos a Ayar Manco, ¿no?, como era el nombre conocido, como Manco Capas, liderar un grupo élite de rescate o de sobrevivencia a la población más importante de los Taipicala. Entonces hay que entender que Manco era el hijo del rey religioso de los Taipicala, ya que el rey militar y sus herederos se quedaron a la pelea. Manco decidió, pues fue elegido por su padre para liderar a ese grupo de élite para que su comunidad no desaparezca. Fue un grupo aproximadamente entre 20 y 30 hombres, entre los hombres más importantes del grupo, algunas doncellas y sobre todo personas que manejaban la parte cultural, ¿no?, el conocimiento del telar, el conocimiento del cultivo, del ganado, y se llevaron un grupo de soldados con ellos. Es así donde va a empezar, ¿no?, digamos, todo el proceso de inmigración de los Taipicala. Van a salir de la parte
suroeste del lago Titicaca y van a ir ascendiendo hacia el norte en camino. Y así es donde va a llegar a varios pueblos, entre ellos va a llegar a un pueblo donde va a ser pues recibido por el curaca o líder de ese pueblo, que va a ver que estos sobrevivientes de Taipicala era un grupo que necesitaba su protección. Llega al punto que inclusive van a ser recibidos y ofrecido en matrimonio al Manco Cápac con una de las doncellas hijas de este líder. Y esta doncella es, sin duda alguna, Mama Ocllo, su primera esposa. Lo que le estoy narrando es la tesis científica, ¿sí? Porque vamos a saber muy bien que nosotros conocemos los mitos, ¿verdad? Que Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago, que los hermanos Ayar salieron del cerro. Ya, vamos a explicarlo de una parte científica. Es así que entonces nosotros estamos, ¿ok? Bien, nosotros tenemos esta idea más clara. Es así que las inmigraciones de Manco Cápac y su grupo van creciendo con la unión de este pueblo, con el matrimonio, y va a llegar a ser una comunidad que se va a extender por lo menos a 100 individuos y un poco más. Es así que ya no pueden permanecer como protegidos en este pueblo y salen en la búsqueda de nuevas tierras. Es así que Manco Cápac va a viajar, ¿sí? Y va a ir su camino desde Puno, del altiplano, hasta la zona que sería el Acamama, como era el territorio que se conocía antiguamente en el Cusco. Ahora, chicos, quiero que entiendan que su viaje a Manco Cápac no fue en meses, fue en muchos años. La expulsión de los taipicalas hasta su llegada al Cusco son aproximadamente 20 años que demora. Entonces Manco Cápac no lleva un Manco Cápac jovencito, no llega un Manco Cápac recién casado, ya llega un hombre maduro, más de 30 y tantos años, con sus esposas, porque Mama Ocllo va a ser la esposa principal, sino que en el camino, al conquistar otros pueblos, también va a tomar otras esposas como esposas concubinas y va a llegar con sus 4 esposas, ¿verdad? Bueno, esa es un poco la explicación de la teoría más científica, ¿no? Que es lo que nos presentan los historiadores, ¿no? Es una explicación científica y también de no romper tanto los mitos, sino darle una explicación. Es que Manco Cápac y Mama Ocllo hayan salido del lago es imposible, ¿no? No son anfibios, no son reptiles que hayan sumergido, sino esa es la parte mitológica. Que han venido de pueblos cercanos al lago Titicaca, sí, definitivamente. Pero en realidad lo más importante de estas personas no era tanto de dónde vinieron, sino con qué venían. Y venían con una capacidad impresionante de conocimientos muy importantes y desconocidos para los pueblos de la zona donde llegaban, ¿sí? La forma de cómo tejer, la forma de cómo cultivar, la forma de cómo trabajar la agricultura, solo ellos lo conocían y muy bien. Entonces era importante. Bien, entonces esto es una forma de entender científicamente cómo fue que el grupo étnico, ¿no?, de origen puneño llegó hasta la zona del Cusco, que no fue en meses, fue en años, ¿sí? Bien, entonces más tardar comenzaron a someter e incorporar a los pueblos que también asentados en la región del Cusco. Esto también es para explicar, chicos. Imagínense que una pareja, tanto esposos, ¿no?, Manco Cápac y Mama Ocllo, hayan dominado a 7 pueblos de la Camama, de la región del Cusco. Es imposible creer. No solamente con su presencia y con una varita de oro iban a conquistar ese pueblo. Entonces hay que entender que Manco Cápac fue con un ejército de más de 1000 hombres, ¿no? Entonces fue, ¿y cómo consiguió esos 1000 hombres? Con muchos años, ¿no?, de dominio bajo otros pueblos y decidió conquistar. Entonces, si nos quitamos la idea mitológica de que Manco Cápac y Mama Ocllo fueron seres divinos, vamos a entender que fueron conquistadores, fueron pueblos que fue creciendo, creciendo y llegó hasta esas zonas porque las consideraban más adecuadas para fundar su nueva ciudad. Bueno, otra intención muy importante también de saber es que los cusqueños no estaban solos, no era un pueblo vacío, eran más o menos 7 pueblos que se habitaban ahí. Muchos de ellos también eran de condición campesina, uno de ellos era el más guerrero, que eran los Ayar, Marcas, y de ahí también viene la derivación de la mitología de los hermanos Ayar, ¿sí? Ya luego eso lo podemos entender.
Bueno, estos grupos comprendían eran llamados estos pueblos los Guayas, los Saucirais, los Lares, los Poques, las Perniaguas, Alcahuizas y los Ayarmacas, ¿no? Los Ayarmacas llegan a ser el pueblo más difícil de ser conquistado, es más, todavía hasta la época de los incas recién van a ser sometidos, ¿no? Entonces son pueblos que no van a ser conquistados fácilmente con una tecnología agrícola o una varita de oro, sino a través de guerra, chicos. Eso quiero que sea considerado muy claro, ¿no? ¿Por qué les explico esto y no les explico eh, de la forma mitológica? Porque ya están ustedes en la edad y en la capacidad de conocer la versión verdadera de la historia. Recuerden que hemos roto el mito de que lo que realmente estamos estudiando es arqueología. Entonces, ya la parte de los incas viene a ser parte de historia, es el intermedio entre arqueología e historia, porque hay evidencias que han llegado a nosotros por historiadores españoles o sacerdotes que recogieron información a través de leyendas y llegó a nosotros, ¿sí? Eso es para quedar claro. Más bien cualquier pregunta, chicos, me lo hacen ver por el grupo, ya, por el chat. Lo escriben y detengo aquí. Recuerden que estamos en los incas. Bueno, sobre la expansión, ya acá ya tenemos que hablar necesariamente del imperio, ¿sí? El primer rey del pueblo va a ser Manco Cápac y luego van a tener ahí sus sucesores, ¿no? Cuando llegan a tener una expansión realmente poderosa los incas es con el Inca Pachacútec y su hijo Tupac Inca Yupanqui, que llegan a ser un incanato doble porque llegan a gobernar los dos a la vez, claro, Pachacute primero, y le cede el poder a su hijo para que le ayude a gobernar porque cada vez el territorio era más grande, ¿no? Los incas llegaron a controlar hasta más de una tercera parte del continente sudamericano, ¿no? Teniendo su máxima expansión, ¿sí? Entonces, estimada de 9 a 16 millones de habitantes en el momento de la invasión española. Bueno, el elemento clave de esta expansión fue la victoria de Pachacute sobre los Chancas. Aquí vamos a detener. Los Chancas es un pueblo súper guerrero, tan fuerte, que está ubicado en la zona de Apurímac, Abancay. Aquellos que tienen familia de Abancay o son de ascendencia de Abancay, de Apurímac, toda esa región perteneció a los Chancas, que era un grupo guerrero muy fuerte, tan poderoso que a los incas les costó muchísimo, ¿no? Conquistarlos. Tenían una gran ventaja los chancas porque para llegar a sus zonas habían acantilados, como una especie de brechas entre la tierra muy grandes, entonces los incas no podían conquistarlos tan fácil, ¿no? Entonces, hasta que la expansión de Pachacútec decidió crear estos famosos puentes colgantes, ¿sí? Es así que llegan a introducir a sus tierras e inclusive a someterlos. Un punto peculiar de los chancas, que eran guerreros muy fuertes y son vencidos por los incas no por la fuerza sino por el cansancio, ¿sí? Porque en cantidad los incas fueron más y el asedio duró mucho tiempo hasta ser sometidos. Pero algo peculiar que los chancas, perdón, tenían es que los chancas peleaban con sus perros. Habían perros, así cronológicamente están dateados, perros chancas, de los típicos perros peruanos, esos perros calatitos, ¿no? Que nosotros le llamamos perros chinos. Habían perros mucho más robustos de lo que son ahora, casi perros casi lobos, que peleaban juntos a los chancas. Entonces tenían una tecnología bastante eficiente dentro de sus conquistas, pero como los chancas no querían aceptar el dominio inca, se rebelaron hasta que finalmente fueron sometidos, ¿sí? Bueno, ¿en qué tiempo más o menos duró el sometimiento? Miren, todavía en el siglo XV, 1438 después de Cristo, donde Pachacute transformó el Cusco en un resplandeciente ciudad imperial y consolidó la hegemonía política. Es allí donde podríamos decir que el imperio iniciaría como etapa, ya sería la expansión prolongada ya por Tupac Yupanqui, el hijo, y Huayna Cápac, los sucesores, ¿no? Vamos a hablar brevemente sobre la organización política. Bueno, políticamente la principal autoridad es el Inca, no hay otro. Luego de ellos tienen al Lauqui. El Lauqui es el hijo heredero de la corona. Y yo quiero detenerme un minuto ahí para explicar es que si el Inca tuvo muchas esposas,
por sí tuvo muchos hijos. Pero ¿cómo el Inca podía elegir entre todos los hijos a su Auqui? Normalmente tenían algunos criterios, ¿no? Tendría que ser un hijo de una de sus esposas nobles, porque aparte de las esposas tenían concubinas, mujeres con las cuales daban servicio de atención personal al Inca, y podía tener un montón de hijos, pero no iban a ser considerados herederos. ¿Sí iban a tener fortuna? Sí. ¿Iban a tener responsabilidad en el gobierno? Sí, pero jamás iban a llegar a ser incas. Solamente podían llegar a ser incas aquellos hijos de madres nobles. Estamos hablando de princesas escogidas. Pero entre todos esos hijos el Inca elegía. Pero también había una elección muy parecida a lo que nosotros llamamos una especie de olimpiada, ¿sí? Las olimpiadas incas eran muy importantes, donde ahí inclusive entre hermanos peleaban, ¿sí? Llamado el Guaro Chico, y el ganador iba a ser pues quienes iban a obtener. Bien, como decía, el tema de los Aukis era una expansión bastante importante, ¿no? De llegar a ser Auki. Pero ustedes dirán, profe, el Auki va a tener todo el tesoro del Inca. Mentira. El Auki lo único que va a heredar, chicos, es la Mascaipacha, que es la corona. Nada más. Profe, y las tierras y el poder y el dinero y el tesoro de los incas se van a repartir entre sus otros hijos. El Auqui va a renunciar a un tesoro en tierras, en oro, en lo que fuera, por la corona. La corona vale mucho más. ¿Y qué va a hacer ese Inca pobre? No es pobre. El Inca, uno de los criterios de ser Auqui es que cuando tú llegues a ser Inca, tiene toda la obligación y exigencia de crear su propio tesoro. Entonces va a conquistar más y eso va a favorecer al imperio. Luego tenemos a los Tahuantinsuyo Kamachic, que normalmente son considerados el Consejo Imperial. ¿Sí? Estaban formados por los jefes, los amigos o los familiares más cercanos del Inca, como tíos o primos, o inclusive hermanos que servían de líderes que les ayudaban inclusive al gobierno y al consejo de ellos, ¿no? Tenemos a los Apunchic, que eran gobernadores de una provincia o Huamani, representaba al Inca en los pueblos, teniendo bajo su competencia la jurisdicción civil, penal, militar, económica y administrativa. Un Apunchic era un representante del Inca en una región alejada. El Tucurricuj era pues un personaje bastante importante porque el Tucurricuj era el encargado de visualizarlo todo e informar todo. No era el chismoso, sino era el que realmente tenía que informar de todo el Inca. Imagínense, el Inca teniendo un territorio tan grande debería conocerlo todo para evitar rebeliones. El Tucurricuj, conocido como el que todo lo ve, eran funcionarios de entera confianza del Inca, nombrados directamente por este. Eran los ojos y oídos del Inca y se encargaban de inspeccionar, ¿sí? El curaca o el ayuyaca era la autoridad que se encargaba de la administración de un ayllu, y el ayllu nosotros sabemos que es un pueblo. En el tema social, ¿quiénes eran la máxima importancia? La nobleza de sangre. Estamos hablando del Inca, la esposa, sus hijos, ¿no? El Auqui, un príncipe soltero que va a heredar, el Inga, el príncipe casado, pero no necesariamente el Inca va a llegar a ser Inca, la Ñusta, una princesa soltera, y una Piwi, una esposa secundaria, ¿no? O sea, el Inca tenía una colla y sus piwis, o piwichuris como se llamaba. La Panaca es considerada como la familia real y que estaba destinada a gobernar, que ellos, sus hijos, sus familiares iban a ser los futuros herederos, se suponía. Pero luego a haber rebeliones iba a cambiar todo. La nobleza de privilegio son aquellos que, bueno, pueden ser nobles por herencia, pero no pertenecen a la panaca real, sino de pueblos conquistados y como se han aliado, el Inca le mantiene su poder. O también son nobles recompensados, ¿no? Si un soldado de élite que no era noble, pues llega a conquistar una tierra que para el Inca es muy grandiosa, entonces el Inca lo puede premiar dándole el título de noble, pues ofreciendo a una de sus hijas o familiares como esposas y así llegar al grado de nobleza. En el pueblo está dividido en ciertas zonas, ¿no? Tenemos al Ayllu, que es el pueblo en sí, los Hatun Runas o Runacunas son el hombre común de la masa de los hombres dedicados a las labores agrícolas. Las Yactas Runas son el hombre de la ciudad, ¿no? Normalmente son los menores, son los que se encargaban de servir, ¿no? en artesanías.
Los mitmas o mitimaes o mamacunas son grupos de hombres y mujeres trasladados de un lugar a otro. Los mitmas eran muy importantes en el imperio incaico porque un pueblo que era conquistado por el Inca, un grupo de familias era sacado de sus tierras voluntariamente, aceptaban, e iban a otras tierras para enseñar, a educar la tecnología, el método incaico. Entonces era no solamente conquistar físicamente, sino también conquistar a través de sus conocimientos. Los yanacos, los yanayacos eran los yanaconas con privilegio noble y los pinas o piñas eran considerados pues como los esclavos, ¿no?, de la nación. Bien chicos, hasta aquí estamos viendo la parte primera del imperio de los incas.